bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la reducción significativa del caudal del río Cauca en Colombia y las consecuencias negativas que hasta ahora ha dejado no solo para el medio ambiente, sino también para los pobladores que viven en las zonas aledañas a esta importante fuente hídrica en el departamento de Antioquia. La noticia: la disminución temporal del cauce responde a una decisión tomada por el proyecto Hidroituango, que actualmente construye una presa generadora de energía al noroccidente de Colombia. El punto clave de esta noticia: desde hace 9 meses esta empresa viene solucionando una cadena de problemas. Para evitar una catástrofe, hace 2 días tuvieron que cerrar otra de las compuertas que permitía el flujo del agua. La decisión llevó a que el río, en la parte alta de la represa, se estancara y en la parte baja su cauce se redujera de manera significativa. En ese momento la preocupación de los pobladores crece y los responsables de la obra, las empresas públicas de Medellín, han anunciado que desde este viernes el cauce del río comenzará a volver a su normalidad. En la actualidad es la obra más grande de infraestructura para la generación de energía eléctrica en Colombia. Representará la generación del 17% de la demanda en todo el territorio. El proyecto hidroeléctrico Hidroituango está localizado sobre el río Cauca, en el noroccidente del departamento de Antioquia, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Medellín. Esta megaobra, contratada en el año 2010 por Empresas Públicas de Medellín, EPM, capta la atención de todos los colombianos y de los ejecutores del proyecto, particularmente desde finales del mes de abril de 2018. En ese momento, el nivel del cauce subió por un derrumbe en el único túnel de desviación del proyecto hidroeléctrico en construcción. Esto causó el llenado anticipado. Para disminuir el riesgo a miles de habitantes aguas abajo del río Cauca, más de 15.000 personas debieron ser evacuadas. Después de alcanzar la cota de 410 metros sobre el nivel del mar en la presa, los obreros lograron como meta inicial de contingencia la construcción de la última losa en concreto del vertedero, y el cuarto de máquinas de la obra fue inundado para evacuar las aguas represadas. Hasta el pasado 16 de enero, el agua del río Cauca ingresaba a la casa de máquinas por 2 tubos que tienen un diámetro de 6.8 metros. Ese día, con una compuerta de 85 toneladas de acero macizo, quedó bloqueado el ingreso a uno de los ductos. Y el 5 de febrero fue cerrada la segunda compuerta, sellando el único paso que tenía el agua hacia el cuarto de máquinas. Es que en los niveles actuales ya se sobrepasaron las normas de diseño, o sea que la resistencia de la estructura es totalmente incierta. Las operaciones para bajar las compuertas fueron milimétricas, incluso con apoyo aéreo para evacuar a los operarios. El objetivo era reducir el nivel del agua en el sitio inundado hace 8 meses para evitar el colapso de la obra. Si se pierde la estructura de captación, el agua quedaría entrando a casa de máquinas con una alta probabilidad de que no se pudiera controlar esta misma. Y el no control de las aguas en el proyecto podría generar en un mediano plazo un deterioro mayor de toda la infraestructura interna de casa de máquinas y de captación, con una afectación potencial a la seguridad y a las vidas bajo del proyecto. Tras la medida del cierre de compuertas, disminuyó drásticamente el caudal del río Cauca aguas abajo del proyecto, generando afectaciones económicas a la población ribereña y ecológicas por la mortandad de peces. Alcanzada la cota de 401 metros sobre el nivel del mar, empieza nuevamente el vertimiento por el río Cauca. Los expertos calculan que la corriente, que será aproximadamente de 500 metros cúbicos por segundo, tardará 2 horas en llegar a Puerto Valdivia, otras 2 horas para pasar por Puerto Antioquia, 2 horas adicionales para que llegue a Tarazá y el mismo tiempo para su paso por Cáceres, 4 horas para llegar a Caucasia y 4 horas más hasta Nechí.
Es así como en un plazo de 3 días se espera una recuperación del caudal ecológico en el río Cauca. Los invitamos a que participen en este programa La Noche utilizando el hashtag numeral La Noche Río Cauca y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Usted qué opinión tiene del proyecto de Hidroituango y de las decisiones que han tomado desde hace 9 meses para atender los problemas que ha surgido, o mejor, que han surgido durante la construcción de esta generadora de energía? Utilicen numeral La Noche Río Cauca y más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. Me acompaña acá en los estudios de NTN 24 Carlos Fonseca, él es ex viceministro del Medio Ambiente, geógrafo, experto en sistemas ambientales e ingeniero civil. Bienvenido al programa La Noche. Gracias. También está con nosotros Gustavo Jiménez, es el gerente del proyecto Hidroituango, uno de los protagonistas de esa noticia. Nos acompaña hasta ahora desde la ciudad de Medellín. Señor gerente, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, señor Jefferson. Hay unas imágenes que hoy le dan la vuelta al mundo y son las de un río con un caudal bastante bajo. Imágenes que muestran peces muertos y que han generado mucha preocupación en sectores ambientales y en el conjunto de los ciudadanos en todo el país. Me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes, señor Gustavo Jiménez, qué hubiera pasado si ustedes no hubieran tomado esa decisión que finalmente ocasionó la disminución del cauce del río. Bueno, si no se hubiera tomado esa decisión, el problema es que entre los tubos de aducción 1 y 2, que son de las compuertas 1 y 2, se presentó una cárcava o oquedad, y esa oquedad pues ya había conectado esos 2 túneles de aducción. Esa cárcava, que es de 30 por 70, podría implicar un movimiento de la base de la compuerta número 1, y si la hubiera afectado de alguna manera en cualquier minuto o una hora o un día, implicaba que no se podía cerrar ya definitivamente esa compuerta, e implicaría que ya quedaría el agua siempre entrando a la casa de máquinas porque sería imposible poderla cortar, y eso ya dejaría el proyecto sin control y las aguas pues a libre arbitrio por todo el macizo rocoso. Eso fue lo que obligó a que el lunes se tomara esa decisión y se pudiera cerrar exitosamente el martes, al menos esa parte técnica, obviamente y lamentablemente con las consecuencias ambientales que ha tenido esta situación, que ha sido muy penosa y que se ha tratado de mitigar lo mejor posible. Lo que usted me quiere decir es que estábamos entre salvar vidas o tener las consecuencias negativas ambientales que están sufriendo los pobladores de la zona en ese momento. Sí, pero es que también es irónico que si no se hubiera cerrado también se podría en peligro la vida. Siempre ha habido la premisa de que primero la vida, segundo el ambiente y tercero el proyecto y futuro energético del país. Pero si no se hubiera cerrado, pues también se hubiera afectado de alguna manera posiblemente la vida de algunas de las comunidades en un corto o mediano plazo, porque era un macizo rocoso que quedaba sin control y eso podría poner en peligro también la vida. Entonces era una situación bastante difícil, y por 4 días dejar el río pues prácticamente en los caudales mínimos en que se ha visto por todo el mundo. Señor Gustavo Jiménez, le voy a pedir que me espere unos cuantos minutos. Está acá en nuestros estudios Carlos Fonseca, que también es experto en temas ambientales, fue viceministro del Medio Ambiente, geógrafo, es ingeniero civil. Señor Carlos Fonseca, ¿usted qué opinión tiene de lo que ha venido sucediendo en los últimos meses en la construcción de esta presa, que como nos lo explicaba el gerente del proyecto, lo que busca es suplir esa demanda energética que tiene el país, pero que al mismo tiempo en los últimos 9 meses ha generado una cantidad de problemas como el que están viviendo los pobladores que sobreviven y subsisten de esta fuente hídrica que hoy se ha disminuido su cauce de manera ostensible? Sin lugar a dudas, los argumentos que ha expuesto el director del proyecto tienen sentido. Sin embargo, la reflexión más profunda que nos tenemos que hacer hoy es que los proyectos, proyectos grandes, las megacentrales hidroeléctricas, tienen un peso muy grande de incertidumbre, especialmente porque las más fáciles ya se construyeron y las más complejas son las que se han construido de últimas.
Un proyecto que pesa 2.400 megavatios en una matriz energética de 16.500 megavatios en el país, pues tiene un peso muy grande y no cabe la menor duda de que esta decisión que se tomó en los últimos días tiene unos costos. Esperamos a la mayor brevedad que se compense a esas comunidades y que se restablezca el caudal ecológico y obviamente nos garanticen absoluta transparencia en la información, porque parte del problema ha sido que perdimos confianza en la información que nos da una empresa que ha sido tan seria. Esperamos que haya una franqueza absoluta en todo este proceso. Nos preocupa mucho que se pierda esa franqueza y entendemos que esta situación de emergencia tiene que reponerse muy rápidamente. Señor Carlos Fonseca, hay una incertidumbre frente a este proyecto. Desde el conocimiento que usted tiene, ¿cree que es posible que finalmente esta represa, esta generadora de energía, logre ver la luz al final del túnel? Eso esperamos, entre otras cosas, porque las incertidumbres se han ido acumulando. Es evidente, o por lo menos nos parece muy obvio a los ambientalistas y a los que estamos preocupados por ese balance entre las finanzas y el bienestar de la gente, entre esa concepción tradicional o convencional del desarrollo que es solo financiera frente al bienestar de las comunidades y del entorno. Nos preocupa que en algunos momentos el proyecto ante todo ha sido privilegiada la decisión desde el punto de vista financiero. Necesitamos que haya un balance más adecuado, necesitamos que empresas públicas ante todo exhiba lo que ha sido las empresas públicas, que es una empresa preocupada por el bienestar común más que simplemente la ganancia financiera. ¿Cuáles son los impactos ambientales que tiene para esta región la disminución del cauce del río Cauca? El proyecto de Hidroituango ha dicho que ese cauce se restablecerá a su normalidad en los próximos días, pero ¿cuáles consecuencias son las que tiene en ese momento para la fauna, para la flora, para los peces, todo este ecosistema que en este momento es el que está sufriendo las consecuencias? Sin lugar a dudas, usted lo ha mencionado, pero nosotros sí quisiéramos insistir en que hay unos efectos de corto plazo por estar minimizando el caudal por debajo del caudal ecológico, pero también este proyecto ya queda con un peso muy grande acerca del riesgo de lo que pueda pasar en el evento de que o colapse la presa o tengamos problemas en los túneles aguas abajo. Tarazá, Cáceres, todo de ahí para abajo, en Nechí y más, tienen unos problemas que es la desconfianza, la incertidumbre, la preocupación de la gente acerca de la estabilidad misma del proyecto. Permítame, volvemos en este momento con uno de los protagonistas de esta noticia. Vuelvo a la ciudad de Medellín con Gustavo Jiménez, quien es el gerente del proyecto Hidroituango. Señor Gustavo, ¿usted qué le responde a quienes aseguran que lo que está pasando en este momento es consecuencia de no haber tenido en cuenta esas advertencias que en el pasado predecían un impacto ambiental negativo y que fueron puestas en conocimiento de la opinión pública antes de que se iniciase la construcción de este proyecto? No, la obra infortunadamente fue una contingencia que se presentó el 28 de abril. Nunca bajo las situaciones pues que siempre se han dicho en todo tipo de proyecto, siempre hay voces que dicen pro y contras, es como en eventos macroeconómicos, en eventos de proyectos. Uno en eso tiene que respetarlo porque quien opina de esto siempre son personas que tienen una amplia formación y uno no puede decir que quien esté contra el proyecto no tenga la verdad. Seguramente tiene un criterio y, por ejemplo, el proyecto, nosotros nos guiamos por un board de asesores internacionales que sin lugar a dudas son los mejores del mundo en este tipo de circunstancias. No queriendo decir con eso que quienes opinan lo contrario no sea muy valiosa su opinión, pero de todas formas en toda parte siempre hay criterios que tienen contradicciones. Otra de las críticas que ha recibido el proyecto de Hidroituango y las empresas públicas de Medellín es que a ustedes les ha interesado más acelerar o agilizar el proyecto sin pensar en las consecuencias ambientales que esta construcción podría llegar a tener en el largo plazo. ¿Usted qué responde a este tipo de críticas?
siempre lo que se pensó, inclusive por la Junta Directiva de la sociedad y eso, era preservar por encima de cualquier cosa el medio ambiente. Y usted se pudo dar cuenta que se compró la energía del proyecto Salvajina con el fin de poder acelerar el llenado del embalse a la cota 401. Cuando vimos que ni con esa agua que estaba viniendo de Salvajina, desde el municipio de Suárez en el Cauca, se iba a demorar como mínimo un mes el llenado del embalse, y que ese tiempo podría ser fatal para que se pudiera dar un daño en la estructura, que pudiera causar peligros en la vida de las comunidades en un corto o mediano plazo. Por eso se tomó la decisión, tratando, eso sí, de mitigar, de compensar y de controlar esta situación tan penosa que se está dando con lo del medio ambiente. Pero de todas formas, todo el mundo ha sabido de todos los esfuerzos que ha hecho el proyecto para mitigar eso, con 1.200 personas de la zona trabajando en lo íctico, en la flora, en la fauna, en la recolección de los residuos, en la parte de salud, en la parte del agua potable, donde se está atendiendo unas 70.000 personas. Entonces, todo eso se ha venido haciendo, sin contar obviamente todo lo que ha hecho el proyecto históricamente en estos 8 años por toda la zona de influencia. Estamos hablando con Gustavo Jiménez, él es el gerente del proyecto Hidroituango. Señor Jiménez, una de las imágenes que más ha impactado no solamente a Colombia, sino al resto del mundo, es ese momento que vivieron hoy los pobladores cuando se encontraron con este río, con un cauce significativamente disminuido. ¿Cuándo volverá el cauce normal del río Cauca? Por fortuna, más rápido de lo que se pensaba. Estamos llegando a la cuota 400 en este momento. O sea que puede ser que mañana a mediodía ya esté vertiendo el agua y se pueda tener los 400 metros cúbicos o 450 metros cúbicos por segundo el sábado en la mañana ya esté vertiendo y se pueda subsanar esta penosa situación que realmente somos los primeros en lamentar, pero que por fortuna pues de alguna manera se va a dar una solución más rápido de lo que se pensaba. El viceministro Carlos Fonseca, ha escuchado las respuestas que nos está dando el gerente del proyecto Hidroituango. Desde la perspectiva del medio ambiente, estos daños que se generaron en estos 4 días, bueno, llevamos 2 días, pero nos dice él que el próximo sábado posiblemente ya el cauce estará restablecido, desde el día de mañana le comenzará a llegar agua nuevamente a la parte baja del río Cauca. ¿Estos daños ambientales son reversibles o irreversibles? Yo creo que estos daños, todo en el ambiente es estrictamente irreversible. Se pueden compensar. Se puede compensar a la gente porque no tuvo el pescado que necesitaba, pero realmente estamos ejerciendo una presión sobre los ecosistemas y no estamos valorándolo en la justa dimensión. Los proyectos hoy, como en el caso del Transmilenio en Bogotá, tienen en cuenta algunos aspectos financieros, pero no las externalidades suficientemente. Las externalidades económicas que tienen que ver con los impactos ambientales, con los impactos sociales, todavía se minimizan. En Colombia todavía tenemos que avanzar mucho más, aprender mucho más a cuantificar cuáles son los servicios de la naturaleza. Nosotros estamos rezagados en economía ambiental, estamos rezagados en contabilidad de la sustentabilidad y EPM podría demostrarnos que hace un avance sustantivo en eso. Señor Carlos Fonseca, en un ejemplo práctico e ilustrativo, ¿cómo podríamos graficar el daño que se le puede llegar a hacer a estos pobladores ribereños? Por ejemplo, ellos viven de la pesca. Su sustento diario sale de esta importante fuente hídrica y se preguntan qué va a pasar de aquí en adelante. Quizás estéticamente el río volverá a ser igual desde el próximo sábado, pero internamente ese ecosistema los va a afectar a ellos. Claro, pero además ¿Va a haber menos pesca por lo menos? Yo creo que de todos modos el hecho de una represa como las hemos venido haciendo, que afortunadamente el mundo está reflexionando para cambiarlas. Incluso hay casos en el mundo de tumbar las represas. En este caso ya es un hecho cumplido, ya es un proyecto, pero de aquí en adelante la enorme reflexión es que necesitamos
proyectos energéticos que no tengan esos riesgos acumulados. No se nos olvide que hoy se presenta la emergencia de los peces, pero detrás de eso también subsiste la preocupación de la estabilidad misma del proyecto, de las posibles afectaciones a los 120.000 habitantes aguas abajo. Eso nos preocupa muchísimo a los ambientalistas y por eso la reflexión profunda es: tenemos que cambiar nuestra matriz energética más rápido de lo que se ha propuesto. Toda la zona ribereña del Bajo Cauca antioqueño está afectada por el descenso del río Cauca. El drama lo padecen sobre todo los pescadores y los agricultores, quienes no pueden navegar el afluente por su bajo nivel. Algunos peces luchan por sobrevivir entre las piedras, mientras en Hidroituango trabajan contrarreloj para devolverle al río su caudal natural. Históricamente, Puerto Valdivia ha sido un municipio bañado por las caudalosas aguas del río Cauca, principal fuente de sustento para los ribereños. Es en estas aguas donde miles de personas extraen su comida diaria. Es el sitio de trabajo para muchos que vieron cómo en los últimos días el segundo afluente más importante de Colombia agonizó y convirtió sus orillas en verdaderos cementerios de peces. Ya no hay que minear ni que pescar, ya no tenemos nada que hacer, ya nos quedamos sin trabajo, ya en ninguna parte consiguió mi esposo trabajo. El Cauca ha sido además estratégico para la minería, pero sobre todo para aquellos barequeros que aún no entienden cómo el caudal llegó a tal nivel. Y es que antes este indomable río lleno de vida hoy parece inofensivo. La afectación que estamos recibiendo nosotros es igualmente que todo el municipio aguas abajo, todos los municipios, barequeros de Puerto Valdivia, Puerto Raudal, Bélgica, Jardín. El drama para los pobladores ribereños crece con el tiempo y los ingenieros de Hidroituango también lo saben. Esperan que en menos de 24 horas el agua de la represa llegue a la cota 401 metros sobre el nivel del mar, requerida para activar el vertedero y así el agua comience a circular. Boletín de prensa, febrero 6 de 2019. Hacia el próximo domingo en la noche se espera un vertimiento de 450 metros cúbicos por segundo, que corresponde al caudal ecológico establecido por las autoridades y consignado en la licencia ambiental del proyecto. El río Cauca está infartado. Es una arteria que taponamos y ese pulso está generando todo un daño que probablemente se va a recuperar parcialmente, pero no totalmente, y que ni siquiera somos capaces de dimensionar. Los pobladores solo esperan que la situación mejore. Hay quienes llevan hasta 9 meses fuera de sus casas porque temían que las aguas arrasaran con sus viviendas cuando recién se presentó la emergencia. Ay, yo quisiera venirme a vivir aquí a mi casita, pero no. Me dicen que aquí no puedo vivir porque está en alto riesgo por lo que ha pasado con el río. Por ahora, todas las viviendas ribereñas están marcadas con la etiqueta que sentenció su riesgo permanente. Volvemos a la ciudad de Medellín con el gerente del proyecto Hidroituango, que en medio de esta emergencia ha sacado unos minutos de su tiempo para estar con nosotros. Señor Gustavo Jiménez, hay una pregunta bien importante que está en la mente de todos los que siguen la emergencia y siguen esta situación que enfrenta en este momento no solamente el departamento de Antioquia, sino el resto de Colombia. ¿Usted cree que los costos ambientales que ha tenido esta obra, esas consecuencias negativas, terminan de alguna manera, se pueden justificar teniendo en cuenta la importancia que tiene este proyecto en términos energéticos para Colombia? Sí, hombre, yo creo que es muy buena pregunta. Infortunadamente se presentó lo que se presentó. El proyecto de Hidroituango va a sumar un punto 35 al PIB del país. Le va a generar transferencias a 151 municipios por donde recorre el río. Le va a generar a 6 corporaciones autónomas también unas transferencias. Le va a generar a la DIAN de 250 a 300 mil millones de pesos al año, pues cuando esté las ocho turbinas funcionando. Va a generar más de 1.000 empleos. Va a darle al municipio de Medellín y al departamento de Antioquia un aporte muy importante para su presupuesto, pues, y al país mucho más.
aparte de que va a generar el 17% de la energía del país. Infortunadamente se presentó esa situación de la contingencia del 28 de abril y en la sola zona de influencia se han invertido casi 2 billones de pesos en más de 1.200 kilómetros de vías, en 1.500 viviendas, en 100 instituciones educativas, en unas 10.000 soluciones de energía, 5.000 soluciones de gas. Es decir, es mucha la lista de también todos los beneficios que ha tenido la zona y el departamento de Antioquia con el proyecto. ¿Qué opina usted, viceministro? ¿Vale la pena asumir todos estos costos ambientales, teniendo en cuenta la importancia que en términos energéticos tiene este proyecto para Colombia? En primer lugar, queremos dejar claro que tenemos solidaridad con el esfuerzo que está haciendo EPM, pero principalmente solidaridad con los pobladores que dependen profundamente para su subsistencia de esto. Pero es más, el problema va más al fondo. La forma como estamos contabilizando esas cifras que nos acaba de dar el ingeniero Jiménez, que no dudo de ellas, son muy parciales. Hay un ejercicio en los Estados Unidos que se llama el Índice de Progreso Genuino, que demuestra que la forma en cómo se calcula el PIB está mal calculado. En los Estados Unidos del año 1950 al año 2000 hicieron ese análisis y demostraron cómo creían que el PIB iba a ser alrededor de 10 trillones, pero cuando se hace ya el cálculo de los daños a los ecosistemas, de la pérdida de los suelos cultivables, de no contabilizar el trabajo voluntario, del trabajo de subsistencia y demás, se dieron cuenta que eran solo 4 trillones. Es decir, que nosotros estamos haciendo las cuentas mal. La naturaleza hoy aporta más riqueza que la que producimos normalmente en la forma en que medimos el PIB. Y eso hay que replantearlo. Colombia, un país de esa biodiversidad, tiene que replantearlo. Hay unos trabajos muy importantes de investigadores que llevan varios años midiendo esto y se dan cuenta que la naturaleza aporta al PIB mundial el doble de lo que aportamos en fábricas, en negocios y demás. O sea, lo que usted me dice es que no, digamos que no vale la pena este tipo de riesgos o por lo menos estos costos que se están pagando por esta represa. Los riesgos de los proyectos convencionales de energía, de grandes centrales hidroeléctricas, son demasiado altos frente a las nuevas opciones de energía que tenemos, como la de viento. La solar también tiene algunas complicaciones, pero necesitamos avanzar y cambiar la matriz energética del país. No me cabe la menor duda que no podemos hablar de otros macroproyectos hidroeléctricos, entre otras cosas porque están vulnerados por el cambio climático. Vamos a marcar una primera... Así se ve esta imponente estructura desde el aire. Fue levantada por el hombre y en Colombia le conocen como Hidroituango. Es quizás el proyecto de generación eléctrica con sistema hidráulico más ambicioso que se haya planeado en Colombia. Pero también uno de los más riesgosos, teniendo en cuenta que para hacerlo realidad había que intervenir algo más imponente, el río Cauca. El mismo que se extiende por más de 180 municipios en 7 departamentos con un recorrido de más de 63.000 kilómetros. Sin embargo, la imponencia de este afluente y los recursos que de él se derivan desde hace 9 meses no se ven en Valdivia, por ejemplo, una de las poblaciones cuya economía depende en gran parte de este río. Uno siempre hacía aquí, se hacía uno siempre 4, 5 viajecitos en el día, hoy hacemos 1, 2, 3. Son miles de damnificados, entre quienes tuvieron que abandonar sus casas por riesgo del caudal y entre quienes perdieron su sustento diario porque simplemente el río está en su nivel más bajo. La gente que pescaba, por la gente que sacaba como el lorito para venir a mercar y todo eso, ya no tienen forma, entonces pues todo aguanta necesidades. Precisamente, esta época era donde más abundancia de peces había. Los pescadores aseguran que cada semana podían vender hasta 600 pescados, pero con la emergencia no llegan ni a los 40. Esas son las vertientes económicas de nuestra comunidad y por eso estamos afectados tanto la parte campesina como la parte urbana también. El problema no se limita únicamente a la pesca. Quienes trabajan en la tierra no pueden trasladar sus cosechas porque el nivel del río se los impide. Aquí no solamente hay un problema ambiental, sino que aquí lo que hay también es un problema humano. La gente vivía
vendiendo pescado o comiendo pescado que se acaba, y ya eso no lo pueden hacer. Hasta la redacción de este informe, EPM publicaba que habían sido rescatados 9.499 peces y habían fallecido otros 1.272, por lo que dispuso de 701 personas para tratar de devolver los peces al agua mientras se supera la emergencia. Volvemos a la ciudad de Medellín con Gustavo Jiménez. Él es el gerente del proyecto Hidroituango, uno de los protagonistas de esta noticia, porque ha estado atendiendo en las últimas horas esta emergencia ambiental. Señor Gustavo Jiménez, para finalizar esta entrevista, porque sé que tiene poco tiempo, ¿qué le dice usted a estos pobladores que se han visto afectados económicamente en los últimos 2 días? ¿Qué esperanzas a futuro les da el proyecto Hidroituango para que se recuperen de todos los daños económicos que sufrieron? Sí, como te dije en un principio, esto había que tratar de mitigar hasta donde fuera posible este inconveniente que se le ha causado, compensárselo de alguna manera también con estos 1.200 empleos, con toda digamos, la afectación, porque también, por ejemplo, se van a echar unos millones de alevinos en el río por esta mortandad. Pues a mediodía se habían recogido 149.000 peces vivos y se habían recuperado y otra vez liberado y en estanques con oxígeno, y infortunadamente se habían muerto unos 39.000 pescados, que eran más o menos 0.7 toneladas, o sea, 700 libras más o menos. Pero a las comunidades sí se va a revertir esta situación. Dios mediante, el sábado en la tarde tengan en su río otra vez bajo las condiciones. Aparte de que esta situación tan lamentable y los inconvenientes que ha pasado, hay que tener que también ha habido unas oportunidades, aparecen otras oportunidades, y esas oportunidades son, por ejemplo, que para los paleros, para los buscadores de oro, para los pescadores, pues también les ha servido de alguna manera. Señor viceministro del Medio Ambiente, Carlos Fonseca, ¿usted cree que los planes de contingencia que ha tenido el proyecto Hidroituango han sido efectivos en la medida, en lo que tiene que ver con la solución a esos problemas que les ha generado a los ciudadanos que viven en las zonas ribereñas? No hay lugar a duda que después de todos estos problemas que se han presentado desde el punto de vista geológico, de la socavación entre los 2 túneles y demás, hay que tomar medidas de emergencia y seguramente algunas de las medidas ambientales son insuficientes. Lo importante que necesitamos es que EPM tenga un compromiso muy serio con las comunidades de garantizarles que es muy consciente del daño que les ha creado y que debe compensarlas ampliamente. Ya hay demasiada incertidumbre acumulada, demasiada preocupación por parte de las comunidades aguas abajo, y es necesario que EPM nos demuestre la seriedad con la cual había sido característica de EPM. EPM había sido siempre y ha sido una empresa en la cual uno confiaba, pero estamos vulnerando un poco esa confiabilidad. Señor viceministro, lo que es evidente es que desde hace 9 meses los directivos de las empresas públicas de Medellín, inclusive el proyecto Hidroituango, que es una de las empresas públicas de Medellín, se la han pasado en estos 9 meses atendiendo una emergencia. A medida que solucionan un problema, aparece otro. ¿Cuándo vamos a saber quiénes son realmente los responsables de lo que ha venido sucediendo y que lo están sufriendo aquellos pobladores que viven en las zonas ribereñas del río? Yo creo que lo que pasa con el proyecto desde hace varios meses es que se trató de maximizar la ganancia financiera y también seguramente la política, en el sentido de querer sacar el proyecto más rápidamente. Y en estos proyectos hay que ser muy cuidadosos, no perder la prudencia necesaria para garantizar que los factores de seguridad se cumplan. El país está preocupado por eventos como el de Space, por vulnerabilidades que se crean precisamente por el afán de la ganancia, y es necesario que volvamos a balancear todos los beneficios y todos los riesgos que se producen en estos proyectos. Es necesario que lo ambiental, que no es simplemente lo de los peces ahorita, sino en general el riesgo
al que se somete la población. Acordémonos que lo ambiental es la relación de la sociedad con la naturaleza y el proyecto genera unos riesgos que nos preocupan muchísimo. Señor Gustavo Jiménez, gerente del proyecto de Hidroituango, ¿usted qué opinión tiene? ¿Fue un error haber acelerado las obras? Esa es una de las causas que muchos indican que fueron las que llevaron a que se esté presentando esta emergencia ambiental en este momento. ¿Cuándo vamos a saber sobre quién puede caer la responsabilidad de esta emergencia? Sí, de todas formas, usted sabe que la Junta de la Sociedad de Hidroituango, pues, de todas formas, retomó un estudio presentado por la Universidad Nacional y como tal, pues, ha identificado esto como una causa que realmente es atribuible a los contratistas. No obstante, pues EPM también está por recibir un estudio de la empresa Escava y de ellos determinarlo, pero para la sociedad por lo pronto es un error constructivo que por lo pronto sobre eso se están haciendo unas cláusulas penales de apremio. Pues señor Gustavo Jiménez, gerente del proyecto Hidroituango, yo quiero agradecerle el tiempo que le concedió a nuestros televidentes. Ahí lo vemos bastante ocupado, tiene que atender una reunión y me han dicho que solo hasta este momento nos puede acompañar. Muchas gracias por esta entrevista. A ustedes por darnos la oportunidad de explicarle esto a todo el país. Vamos a una segunda pausa y ya regresamos a la parte final. Material de arrastre, porque la piedra es lo que abunda. En este punto que pertenece a la vereda Cachirimé, el caudaloso río Cauca, el segundo más importante de Colombia, se convierte en un río, pero de piedras. Los pobladores de la zona aseguran que ni en los más crudos tiempos secos había bajado tanto el nivel del río. Hoy solo se observa de lado a lado piedras y más piedras. Son cerca de 80 metros donde se puede decir se registra el nivel más bajo del río, o mejor, totalmente seco el río Cauca. Se deja caminar, pero ya no navegar como antes. Del Puente Nuevo hacia abajo tenemos aproximadamente 1,5 kilómetros hasta un cuchillón que le llamamos Cachirimé. Hasta ahí podemos andar, o sea, hasta Cachirimé, hasta el sector Cachirimé, llegamos, apagamos el motor y ya nos toca empujar la canoa a palo o salirse del agua y caminar con ella. Muchos creen que está muriendo, pero se resisten a creerlo. Entonces, ¿cómo nos dejaron? Nos dejaron sufriendo. Entonces nosotros salimos únicamente aquí a ver, para ir a volver a solicitar, a ver cómo va el proyecto, a ver qué solución nos van a dar. Señor exviceministro del Medio Ambiente, Carlos Fonseca, nos está acompañando el día de hoy. Es experto también en todo lo relacionado con sistemas ambientales, ingeniero civil. Le quiero preguntar algo, señor Fonseca, ya en la parte final. Usted es un experto en estos temas. ¿Cuándo cree usted que el río volverá a ser el mismo de antes? El río va a recuperar muy pronto las condiciones que normalmente se esperaban dentro de la licencia ambiental. Sin embargo, pues hay este daño emergente durante estos días. Sin embargo, la enorme reflexión es si podemos seguir represando los ríos. Si ese es el camino para obtener la energía, ya lo planteamos. Esto debe invitarnos, y EPM ha sido una empresa líder en innovación porque fue la primera, por ejemplo, cuando estaba Juan Felipe Gaviria, el papá del ministro Alejandro Gaviria, de gerente, fue la primera que propuso que el 0.6% de sus ventas totales se dedicara a ciencia, tecnología e innovación, a investigar mejores formas de generar energía con menores riesgos, con menores impactos. Necesitamos que EPM rescate esa actitud, rescate esa dimensión tan importante para que le demuestre al país que nuestras empresas sí piensan en el futuro. ¿Qué viene de aquí en adelante? Como lo decía anteriormente, han sido 9 meses, desde el pasado 27 de abril, en los que el proyecto Hidroituango ha estado solucionando una serie de problemas. Solucionan un problema y luego aparece otro. ¿De aquí en adelante qué viene? ¿Esta presa finalmente logrará ser construida o usted cree que se presentarán más problemas luego de lo que estamos viendo en los últimos días?
Lo que es absolutamente cierto es que vamos a tener que tener un monitoreo tanto desde la institución, desde la EPM, como de la Procuraduría y demás, y los ciudadanos también vamos a tener que hacer ciencia ciudadana, vamos a tener que estar muy pendientes porque este proyecto ha generado demasiadas incertidumbres, como lo he mencionado. De aquí en adelante esperamos que el proyecto aplique todo el conocimiento científico, todo el conocimiento de ingeniería, el mejor conocimiento de ingeniería, para que garanticemos que empieza a funcionar cada vez más normalmente. Señor viceministro, para finalizar, vámonos para el otro lado. ¿Cuál es la importancia que tiene entonces este proyecto energético para Colombia? Porque por un lado hay unas críticas a los costos ambientales que ha generado su construcción y los problemas que ha tenido en los últimos 9 meses, pero por el otro lado está el beneficio y la necesidad que tiene Colombia de que esa presa sea construida y se ponga en funcionamiento lo antes posible. No nos cabe duda de que ya está construido. Ojalá funcione sin ningún problema. Eso lo deseamos todos los colombianos. Pero este es el gran mensaje de este proyecto, la gran advertencia es que llegó la hora de cambiar nuestra matriz energética, de que ya tenemos que confiar menos en las grandes centrales hidroeléctricas, que además son muy vulnerables al cambio climático, y entrar en la nueva era de las energías renovables de viento, de sol y otras que están saliendo. Si esta generadora de energía no tiene más problemas de aquí en adelante, usted bien lo ha dicho, ya está construida, falta que se ponga en funcionamiento, ¿usted cuándo cree que ya podrá estarle entregando energía a los colombianos? Si todo va bien, nosotros deberíamos esperar que en muy breve tiempo, es decir, en el 21 y demás, pudiéramos ya contar con esa energía. Pero la invitación que hacemos los ambientalistas es que no corramos innecesariamente, que seamos prudentes, que seamos sabios y que no entremos en una carrera contra el tiempo que vulnere las seguridades del proyecto. Señor viceministro, exviceministro del Medio Ambiente colombiano, Carlos Fonseca, ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Muchas gracias por haber hecho este análisis. Gracias. Vamos a leer algunas de las opiniones que ustedes nos han enviado utilizando el hashtag numeral La Noche Río Cauca y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Usted qué opinión tiene del proyecto Hidroituango y de las decisiones que han tomado desde hace 9 meses para atender los problemas que han surgido durante la construcción de esta generadora de energía? Opiniones de nuestros televidentes, vamos a leer la primera de ellas, esta es de Ricardo Monroy. Él dice lo siguiente: evidentemente en este proyecto ha habido muchas improvisaciones y negligencia. Además, a la ciudadanía no nos han informado oportuna y suficientemente sobre los riesgos y las fallas que se han presentado. Muy grave esta situación, irresponsable, diría yo. Esta opinión es de Nasli Ramírez. Ella dice lo siguiente: apoyo total a las empresas públicas de Medellín. Y Gloria Zuluaga nos escribe lo siguiente: ellos están cumpliendo con sus obligaciones, apoyo total, Dios los ayude a solucionar este mal rato. Son las opiniones de nuestros televidentes que han escuchado todo el programa, 2 posiciones diferentes. Uno de ellos el protagonista de la noticia, el gerente del proyecto Hidroituango, que nos explicó por qué razón se tomaron las decisiones y cómo le van a responder a estos ciudadanos que en este momento se han visto afectados en su economía como consecuencia de la reducción del cauce del río Cauca, el segundo más importante de Colombia. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter, ahí aparecen las cuentas, @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.